¿Te imaginas que una receta secreta pueda desatar una masacre en la sierra? En 1978, el clan Evans, guardianes de un mezcal de leyenda, descubrió que un rival le había sustraído la fórmula que hacía única su bebida. La historia comienza con la tranquila vida de la comunidad, donde el aroma del agave y el crepitar de los fogones eran la rutina. Pero al percibir el robo, la sangre del desierto se vuelve roja como el atardecer. En el centro, los Ibáñez trazan una venganza meticulosa: 10 hombres, 10 noches. 10 silencios rotos por disparos que resuenan entre cañones y pinos. La tensión se intensifica cuando los sobrevivientes, atrapados entre el polvo y la culpa, intentan descifrar si la codicia o el honor los empujó a tal brutalidad. El desenlace revela la caída del clan, el eco de sus gritos atrapado en los valles y la lección de que una receta, más que un sabor, puede ser la chispa de la destrucción, dejando al espectador con la inquietante pregunta de cuánto vale la lealtad cuando el poder se cuece en una olla de fuego. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. El aire en la Sierra Madre Occidental siempre huele a ceniza, a tierra húmeda y a promesas incumplidas. Pero la mañana del 11 de octubre de 1978, en el pequeño asentamiento de San Lázaro, el olor se transformó en algo metálico y terriblemente denso, el olor de la pólvora reciente mezclada con la sangre seca. Fue un arriero, camino al pueblo para vender su carga de pieles, quien encontró el cuerpo de Benito Cortés, conocido en la región simplemente como el Chacal. Estaba tirado cerca de un río seco. Su posición antinatural gritaba la violencia que había sido silenciada por la noche, y bajo el sol inclemente, su piel ya empezaba a tomar un tono ceroso, reflejo de una vida cortada de tajo. Yo era un joven periodista, cubriendo historias locales, y este caso me obsesionó desde el primer momento, pues no era el típico ajuste de cuentas. Benito no era un santo, eso lo sabíamos todos, pero su ejecución poseía una precisión quirúrgica que heló la sangre de los pocos oficiales que se atrevieron a subir a la montaña. Un único disparo en la nuca, limpio, sin forcejeo, ejecutado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Alrededor del cuerpo, nada había sido tomado, ni Escucatra ni la pequeña pistola que siempre llevaba fajada a la cintura. Esto elimina el robo como móvil de inmediato. Lo que sí encontramos, clavado a un árbol cercano con una daga de monte, fue un trozo de cuero curtido con una sola marca grabada a fuego, una cruz invertida sobre un círculo. Era el antiguo símbolo de la familia Ibáñez. La gente del pueblo, acostumbrada a la violencia que a veces se fermenta en la soledad de las montañas, sintió un escalofrío diferente esta vez. No era la violencia aleatoria del bandidaje, era la justicia ancestral, la que brota del orgullo herido y se cobra con sangre. Los murmullos se hicieron eco en las cantinas. Los Ibáñez no perdonaban y si habían marcado a Cortés, sabían lo que hacía. La pregunta que corrió como un incendio forestal era: ¿qué hizo el Chacal para merecer una venganza tan pública y brutal? ¿Y por qué los Ibáñez, que siempre actuaban en las sombras, habían dejado una firma tan clara? Lo más perturbador no fue el cadáver de Benito, sino lo que no estaba. Faltaba una pequeña libreta que él usaba para anotar sus cuentas y, supuestamente, la lista de los contactos que le compraban el mezcal clandestino. El mensaje era inconfundible. Esto era una purga, una limpieza metódica de una lista negra. Los responsables no solo querían eliminar a Cortés, querían erradicar su rastro, y eso significaba que había más nombres en esa lista. Nombres que ahora temblaban al saber que el primer hombre ya había caído. Las autoridades locales, débiles y corruptibles, intentaron culpar inmediatamente a un pleito por ganado, pero la evidencia gritaba otra cosa. Los Ibáñez, una familia que había vivido y gobernado esa región durante generaciones, no mataban por ganado, mataban por honor, por territorio, como pronto descubriremos, por algo mucho más preciado que la plata o la tierra, una receta, una leyenda embotellada.
Cuando se recuperó el cuerpo de Cortés, la cuenta de la venganza no oficial se detuvo en 0, pero el horror de la comunidad residía en la certeza de que faltaban 9 más para completar la lista de 10. Para entender la magnitud de esta masacre, hay que adentrarse en la historia de los Ibáñez. Ellos no eran meros terratenientes o rancheros, eran los guardianes, los chamanes del agave. Desde hacía al menos 200 años, su linaje había perfeccionado la fórmula de un mezcal tan puro y potente que en la región lo llamaban el purgatorio. Esta bebida dorada no era solo alcohol, era la identidad del clan, su poder político y su escudo económico. Era un producto tan diferenciado que una sola cucharada bastaba para distinguir el Ibáñez de cualquier otra bebida del mercado. Y eso se debía a un solo ingrediente secreto y a un proceso de destilación que nadie más conocía. Don Vicente Ibáñez, el patriarca en 1978, era un hombre temido y respetado, no solo por su riqueza, sino por la lealtad fanática de sus hijos y peones. Su obsesión no era expandir la tierra, sino proteger la pureza del purgatorio. Había castigado con severidad, incluso con la muerte, a cualquiera que intentara replicar su proceso. Pero el conocimiento es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Y la grieta la encontraron en la codicia de Benito Cortés, quien había trabajado en la hacienda Ibáñez hacía 20 años. Cortés, al ser despedido por robar pequeñas cantidades de licor, se fue con una espina clavada y, lo más importante, con fragmentos de información crucial sobre la elaboración del mezcal. Durante la década de los 70, Cortés se asoció con una familia rival, los Zúñiga, quienes buscaban desesperadamente replicar el éxito del purgatorio. Poco a poco, Cortés, pieza por pieza, fue vendiendo los secretos hasta que finalmente, en la primavera de 1978, entregó la receta completa. La aparición en el mercado de un mezcal rival, sorprendentemente similar al de los Ibáñez, fue lo que alertó a don Vicente. Al principio, pensó que era una burda imitación, pero cuando su catador probó la bebida de los Zúñiga y la encontró indistinguible de la suya, el patriarca entendió la traición. No era un robo de producto, era un robo de identidad, el despojo del trabajo de 2 siglos. Para don Vicente, aquello fue más que un crimen, fue un sacrilegio contra el espíritu de sus ancestros. La investigación formal, como era de esperarse, se estancó inmediatamente. Los policías enviados desde la capital eran forasteros en ese territorio y se toparon con un muro de silencio. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. Los Ibáñez eran intocables. El caso de Benito Cortés se registró como un ajuste de cuentas entre campesinos y la sierra se preparó para olvidar, proyosao por el mensaje de la cruz y el círculo, que este crimen no había sido cometido por dinero, sino por un código moral brutal y que la purga apenas estaba comenzando. Este misterio histórico, cargado de drama policial y suspenso, se convirtió en mi obsesión personal y me obligó a seguir cada pista de esta macabra investigación real. El miedo tiene un olor peculiar en la sierra, es el olor del humo que no se dispersa, la niebla que se queda. 5 días después del asesinato de Cortés, mientras los habitantes de San Lázaro aún susurraban sobre la marca de la cruz invertida, la purga avanzó con una frialdad matemática. El siguiente nombre en la lista no estaba tan cerca. Se trataba de Martín el Tuerto García, un socio menor de Cortés que se dedicaba al transporte de agave. Lo encontraron a unos 50 kilómetros al sur, cerca de la comunidad de El Ciprés. Estaba en el camino de tierra, atado a un poste de telégrafos. A diferencia de Benito, a Martín no lo habían asesinado con un disparo limpio. Habían usado un machete. El mensaje esta vez era más primitivo, más visceral. Pero la firma era la misma, el trozo de cuero con la marca Ibáñez, cuidadosamente colocado sobre su pecho. Los Zúñiga y el resto de los implicados debieron entender en ese instante que el clan Ibáñez no buscaba disuadir, sino aniquilar. Buscaban el dolor público y una lección que trascendiera las generaciones. Mi trabajo en el periódico me dio acceso a las escasas notas policiales. Los oficiales, superados por la geografía y el miedo, solo registraron las muertes como actos de venganza entre cárteles locales. Una forma fácil de archivar el misterio histórico y no enfrentarse al poder Ibáñez.
Pero yo noté una incongruencia crucial. Martín García, aunque socio, era un hombre pobre que apenas podía pagar el flete de su carreta. No tenía valor estratégico para un cártel de drogas. Su único valor era su conocimiento. Él había ayudado a Cortés a mover la mercancía de los Zúñiga. Y lo más importante, él era el único que sabía con certeza quién más estaba involucrado en la cadena de distribución del mezcal robado. La brutalidad del machetazo indicaba que buscaban información o simplemente que la paciencia del clan se había agotado. Mi instinto me decía que si conseguíamos hablar con alguien que hubiera presenciado la furia inicial de don Vicente Ibáñez, podríamos descifrar la lista completa de las 10 víctimas. Pasé varias semanas siguiendo rumores, buscando el eco de esa noche de traición en la hacienda principal. Finalmente, un contacto me dirigió a un hombre llamado Rutilio Morales, un antiguo empleado de los Ibáñez que había huido de la sierra hacía 3 meses, justo antes de que se desatara la ola de sangre. Rutilio vivía escondido en un barrio pobre de la Ciudad de México, consumido por la paranoia, mirando por encima de su hombro a cada sombra. Lo encontré en un cuchitril oscuro, olía a sudor y terror. Al principio, se negó a hablar, temiendo que yo fuera un emisario del clan. Pero cuando le mostré la foto del cadáver de Benito Cortés y la marca de la cruz, el miedo se transformó en una necesidad de confesar. Rutilio, con la voz apenas audible, me contó la escena que había presenciado la noche en que el patriarca descubrió el robo. Don Vicente, normalmente contenido, estalló. Su grito no fue por el dinero, sino por la traición al juramento. Rutilio me dijo que don Vicente no gritó nombres, sino un número 10, Rutilio. 10 cabezas por 10 generaciones de tradición. La receta cuesta 10 vidas, yo haré la purga. Rutilio reveló que esa misma noche don Vicente convocó a sus 3 hijos mayores, el tío Juan, Elicio y Silvestre, y les entregó una lista. Rutilio no vio los nombres, pero si alcanzó a escuchar una palabra clave que lo persigue, el sello. Me explicó que el sello no era el nombre de una persona, sino el nombre que los Ibáñez daban al ingrediente secreto que diferenciaba su mezcal. Solo 10 personas conocían o habían tocado directamente ese ingrediente, y don Vicente, en su furia, había prometido que cada uno de ellos pagaría. Ahora teníamos un móvil clarísimo y la confirmación del número exacto de las víctimas de esta investigación de True Crime México, pero la lista completa seguía siendo un misterio. Lo más aterrador que Rutilio me confió fue que, cuando huyó, la lista ya había sido repartida entre los 3 hermanos. Si mis cálculos eran correctos, y con 3 víctimas ya confirmadas, el clan Ibáñez aún tenía que reclamar 7 vidas. Rutilio me miró con los ojos llenos de lágrimas y me suplicó: yo sé quién sigue. Él es un hombre viejo e indefenso, y si no lo encontramos pronto, la sangre de la sierra nunca se secará. La confesión de Rutilio me proporcionó una nueva urgencia. Había pasado casi una semana desde la muerte de Martín García, la segunda víctima, y el patrón Ibáñez dictaba una ejecución rápida, metódica. Rutilio me había alertado sobre la identidad del tercer objetivo, don Silvano Ríos, un hombre que en su juventud había sido el único encargado de procesar la hierba secreta, el corazón del mezcal que don Vicente llamaba el sello. Silvano era el más débil y el más anciano de la lista, un hombre de 72 años que vivía solo en una cabaña en un recodo del cañón de la Malinche, a cientos de kilómetros del epicentro de la venganza. Era la víctima perfecta para el tercer hermano, Silvestre Ibáñez, conocido por su habilidad para moverse con sigilo y su total falta de piedad. Mi drama policial se transformaba en una carrera contra el tiempo. Usé todos mis ahorros para alquilar un vehículo viejo y conduje durante casi 12 horas por carreteras de polvo, sintiendo el peso de la responsabilidad. La policía, en su pereza, no movería un dedo por un anciano campesino y esta investigación real se desarrollaba en total aislamiento. Cuando llegué a las cercanías del cañón, un viento frío barría el silencio. La cabaña de don Silvano estaba al final de un sendero cubierto de maleza, y desde lejos pude notar algo terrible. La puerta estaba abierta de par en par y no había humo en la chimenea. El silencio era total y el suspenso me envolvió como una mortaja. Al acercarme, el olor me golpeó, un olor dulce y desagradable, inconfundible sangre. Don Silvano estaba en su mecedora.
con la vista fija en la ventana, no fue un acto rápido. La escena era de una crueldad extrema, confirmando que la ejecución de Martín con el machete no había sido un accidente, sino una técnica de tortura. Don Silvano había sido interrogado antes de morir. Páenla con su propia sangre. Había un mensaje escrito de manera tosca. El mensaje solo contenía una palabra repetida 3 veces 999 al lado del cuerpo. Por supuesto, encontré la tarjeta de cuero, la marca Ibáñez, confirmando que Silvestre había cumplido su encargo. Pero el mensaje en la pared me dejó helado. ¿Por qué don Silvano, a punto de morir y habiendo sido torturado, escribiría el número 9? 9 era el número de hombres que, según mi cuenta, aún faltaban morir después de la primera víctima, Cortés. Pero la confesión de Rutilio indicaba que la lista era de 10 hombres en total. Don Silvano era el tercero en caer. Si la cuenta era correcta, debían quedar 7. El anciano, al morir, estaba indicando que el clan había cometido un error de cálculo o que yo había malinterpretado el número original de don Vicente. La posibilidad más inquietante era que don Silvano había sido forzado a revelar otro nombre, un nombre que llevaba el conteo a 9 en lugar de 10. Esto sugería que la lista no era fija, sino que se expandía con cada confesión. Regresé a la ciudad con la certeza de que mi recuento de las víctimas estaba incompleto y que la lista original de don Vicente, la que Rutilio había escuchado, podría haberse modificado. El dolor del anciano Silvano, reflejado en esa pared ensangrentada, gritaba una traición aún más profunda. Me sumergí en los archivos, buscando cualquier conexión entre los 3 hombres asesinados que pudiera revelar la identidad de los próximos 6 o 7. Descuba, Cucot, Escarcía y Ríos compartían una cosa: todos habían trabajado en el proceso de refinación del mezcal. Los 3 habían tocado el sello. Pero el nombre que faltaba, el que don Silvano intentó proteger o delatar con su número 9, era la clave de este misterio. Si don Vicente buscaba eliminar a todas las personas que conocían el sello, el siguiente objetivo debía ser alguien del laboratorio, alguien que no fuera tan fácil de encontrar como los primeros socios de Cortés. Y al revisar los registros de la hacienda Ibáñez de hace 20 años, solo había un nombre que encajaba en ese perfil de técnico discreto, un tal Pedro Salinas, apodado el Químico, un hombre que había desaparecido de la sierra hacía 10 años. Pero si el Químico había huido, ¿por qué don Vicente lo pondría en la lista? La obsesión por el Químico, Pedro Salinas, se apoderó de mí. Si don Silvano hubiera sido torturado para obtener información, la lógica sugería que el clan Ibáñez ya sabía que el Químico era la persona con el conocimiento más profundo del sello, el ingrediente secreto. Pedro Salinas no era un simple campesino. Había estudiado en la capital antes de ser contratado por don Vicente, aportando un método científico a una tradición ancestral. Su fuga, 10 años antes de la purga, siempre fue un misterio, archivado como un abandono laboral. Pero ahora, a la luz del crimen verdadero, parecía una huida calculada. Si él estaba en la lista de las 10 víctimas, significaba que no solo había tocado el sello, sino que era la clave para replicarlo. Y eso nos llevaba inevitablemente a los Zúñiga, la familia rival que estaba distribuyendo el mezcal robado. Decidí arriesgarme. Era momento de abandonar la discreción y buscar a los Zúñiga directamente. Su hacienda, a diferencia de la de los Ibáñez, no estaba escondida en la sierra. Era un negocio legítimo en expansión, cerca de la ciudad de Oaxaca. Me presenté como un inversionista interesado en el nuevo mezcal que estaban promocionando. Fui recibido por Octavio Zúñiga, un hombre de unos 50 años, de modales pulidos y ojos fríos, que exudaba un falso aire de éxito recién adquirido. La conversación sobre el mezcal fue breve. Octavio estaba orgulloso de su nueva bebida, alardeando de su fórmula innovadora. Le pregunté, sin rodeos, si conocía a Pedro Salinas, el Químico. La máscara de Octavio se rompió por un instante fugaz. Su mandíbula se tensó. Y dijo que uno que nunca había tratado con nadie llamado Salinas, solo con Benito Cortés. Pero su negación fue demasiado rápida, demasiado enfática. Presioné un poco más, mencionando el nombre de Silvano Ríos y la brutalidad de la marca Ibáñez. Le dije que la purga no se detendría hasta que don Vicente Ibáñez recuperara su honor y su receta.
y que yo sabía que el químico era la persona que había ensamblado el conocimiento robado por Cortés. El aire se cargó de tensión. Octavio, sabiendo que yo no era un inversor, me invitó a salir de la hacienda con una advertencia gélida: lo que sucede en la Sierra Madre se queda en la Sierra Madre. Los Ibáñez no son asunto suyo. Sin embargo, mientras me acompañaba a la puerta, vi algo que me confirmó que el químico no solo estaba vivo, sino que estaba en la nómina de los Zúñiga. Una pequeña camioneta Ford con matrícula de Ciudad de México estaba estacionada discretamente en la parte trasera. En el asiento del conductor había un termo de café y un par de anteojos recetados. Pero lo que me llamó la atención fue una carpeta con el membrete de una universidad capitalina, con el nombre Pedro Salinas Garfias, escrito en la solapa. Salí de la propiedad Zúñiga sabiendo que el químico estaba allí, pero también sabiendo que era el próximo objetivo del clan. Si don Vicente buscaba el conocimiento del sello, el químico era la fuente, y el siguiente hermano, Ibáñez, probablemente Licio, se dirigía a Oaxaca. Me di cuenta de que mi deber no era solo documentar este misterio histórico, sino intentar prevenir la próxima víctima. A Rutilio le conté sobre el químico, y él, aterrado, me proporcionó una pista crucial. Me dijo que Salinas, antes de trabajar para don Vicente, había tenido una novia en una pequeña clínica de la sierra, una enfermera llamada Elena. Si el químico estaba en peligro, su primer instinto sería contactar a la única persona que había amado. Necesitaba encontrar a Elena antes que los Ibáñez y advertirles a ambos. Con 4 vidas por delante y una lista que se expandía, el tiempo se nos agotaba. Mi búsqueda de Elena me llevó de vuelta a la sierra, esta vez a un pequeño puesto de salud donde supuestamente ella había trabajado hacía una década. Los caminos eran precarios, y cada kilómetro me acercaba más al territorio de los Ibáñez, intensificando el suspenso. En el puesto de salud encontré registros viejos, amarillentos, que confirmaron que Elena Romero, una enfermera, había trabajado allí desde 1967 hasta 1970. Su dirección de residencia más reciente la ubicaba en un pueblo minero semiabandonado, San Judas, a 2 días de viaje. La desesperación me invadió. Los Ibáñez tenían recursos y hombres que se movían con la rapidez del fantasma. Yo iba solo, con un vehículo humeante y la vaga esperanza de llegar a tiempo para detener una nueva ejecución. La investigación real me estaba absorbiendo por completo, obligándome a convertirme en un protector, no solo en un observador. Mientras viajaba, la noticia del 4.º asesinato me alcanzó por radio, una nota breve y fría en el noticiero vespertino. La víctima no era Pedro Salinas. El clan Ibáñez había cambiado su estrategia. El 4.º hombre, encontrado en un rancho aislado cerca del límite entre los estados, era Félix Domínguez, un contable de 45 años que trabajaba para los Zúñiga. Había sido ahorcado en el establo, de manera pública, y al igual que con las víctimas anteriores, la firma de la cruz invertida estaba clavada en su espalda. Lo crucial de este crimen era que Domínguez era el hombre que manejaba las finanzas y los contactos de distribución para la competencia. Su muerte no era solo una venganza por el sello, era un ataque directo a la infraestructura comercial de los Zúñiga. Con 4 víctimas, la purga no solo era por honor, sino por dominación total del mercado. El clan no solo quería la receta de vuelta, querían desmantelar la capacidad de producción y venta de sus rivales, demostrando que en esa sierra solo había un poder. Llegué a San Judas al anochecer. Era un lugar sombrío casi fantasma, con casas de adobe desmoronándose. Encontré la pequeña vivienda de Elena Romero, y mi corazón se hundió al ver una luz encendida. Toqué a la puerta con precaución, preparado para enfrentarme a un asesino, pero solo la abrió una mujer joven, de unos 25 años, con ojos cansados y un chal sobre los hombros. Ella era Elena. Le expliqué quién era. Le hablé de don Vicente, de la purga, de Benito Cortés y del peligro inminente que corría Pedro Salinas. Elena palideció al escuchar el nombre de don Vicente, tras un momento de vacilación de «Entra». Ella me confirmó que Pedro Salinas la había contactado hacía 3 días, aterrorizado, pidiéndole que abandonara San Judas inmediatamente y que lo esperara en una iglesia abandonada a las afueras. Me dijo que el químico sabía que los Ibáñez irían por él,
y que el único error de su plan era que don Vicente no había mandado a uno de sus hijos, sino que había activado a un Cecilio de otro nivel, el tío Juan, el Mayo Ere, el más frío de todos. Elena me reveló que el tío Juan ya había llegado a la zona. Ella lo había visto esa misma mañana en el único puesto de gasolina a 50 kilómetros a la redonda. Ella no había huido aún porque Pedro le había pedido que protegiera algo. No era dinero ni papeles, sino una pequeña vasija de barro sellada. Mientras me mostraba la vasija, con un peso ominoso en mis manos, Elena rompió a llorar y me dijo: Pedro no robó la receta. Él tiene la única porción que queda del sello y cree que si don Vicente la recupera, detendrá la matanza. El quinto objetivo ya estaba marcado y mi plan de salvación se había convertido en un juego de ajedrez donde yo era un peón contra el clan más violento de la sierra. El tío Juan estaba en el pueblo. Yo tenía la vasija que era el motivo de la masacre y Pedro Salinas estaba esperando en la iglesia. La tensión era insoportable. El viaje a la iglesia abandonada fue tenso y silencioso. Elena y yo íbamos en mi auto, con la vasija de barro oculta bajo el asiento, sabiendo que el tío Juan Ibáñez nos pisaba los talones. La iglesia de Santa Cecilia, a unos 15 kilómetros de San Judas, se alzaba como un esqueleto de piedra bajo la luna, un testigo mudo de siglos de soledad. Al entrar, el aire era frío y el aroma a incienso viejo se mezclaba con el polvo. Pedro Salinas, el químico, estaba escondido tras el altar, un hombre delgado y nervioso, con el cabello prematuramente canoso. Se abrazó a Elena con desesperación, susurrando disculpas y ruegos. Hombre prison, le mostré las fotos de las víctimas y le confirmé que el clan Ibáñez había cumplido un tercio de su macabra lista de 10 víctimas. Pedro Salinas se derrumbó. Me confirmó lo que había sospechado: él no había robado el sello. Benito Cortés y los Zúñiga lo habían coaccionado para revelar la composición química de la hierba. Amenazando la seguridad de Elena, él les había entregado la descripción del proceso, pero había omitido un detalle crucial: la ubicación de la reserva original del sello. Me explicó que el sello no era una simple hierba, sino una especie que solo crecía en una cueva específica dentro de la propiedad Ibáñez, y que solo duraba fresca una semana antes de perder sus propiedades. Lo más importante, esa vasija que teníamos contenía las últimas semillas viables. Pedro me confesó que cuando se dio cuenta de la magnitud de la traición, sintió un profundo remordimiento, no por la fórmula, sino porque sin esas semillas, la cepa Ibáñez se extinguiría y el robo sería doblemente mortal. De repente, la puerta principal de la iglesia crujió con una lentitud aterradora. El tío Juan Ibáñez no usaba la violencia innecesaria de sus hermanos. Él prefería el juego psicológico, la precisión del cazador. Escuchamos sus pasos lentos y pesados acercándose por el pasillo central, el eco amplificado en el vacío de la nave. Pedro, temblando, agarró la vasija y me la extendió. Tómenla, tienen que llevarla a don Vicente. Es lo único que le queda. Es y la recupera, la purga se detendrá. Díganle que Benito y yo fuimos los únicos que tocamos el frasco original, que la lista de 10 es un error. Las otras víctimas son solo daños colaterales, pero la esencia está aquí. Pero Elena se interpuso, negándose a que yo arriesgaría mi vida por la locura de don Vicente. El tío Juan se detuvo en la entrada, su silueta recortada contra el cielo nocturno. No llevaba armas a la vista, pero su presencia era más amenazadora que cualquier rifle. Nos miró en silencio, sus ojos oscuros analizando la escena. Se dirigió a Pedro Salinas con una voz sorprendentemente calmada. Don Vicente solo quiere que la tradición regrese. La vida de los Zúñiga no nos interesa. Solo los traidores. ¿Dónde está el sello, Pedro? Pedro se adelantó un paso, sosteniendo la vasija. Está aquí. Juan, llévatela, pero debes detener la masacre. El tío Juan sonrió, un gesto cruel. Elías ya reclamó a su quinta víctima hace una hora. Pedro, un distribuidor en Puebla. Nuestra lista está completa. 10 es 10. Tu vida no vale el precio de las semillas. El tío Juan levantó una mano y detrás de él 2 hombres aparecieron en la sombra de la entrada. Mi corazón dio un vuelco. Entendí el aterrador significado de la lista de 10. No eran los 10 que habían tocado el sello.
Eran 10 vidas en total para restaurar el honor Ibáñez, independientemente de quiénes fueran. El crimen y misterio se profundiza. La venganza era absoluta y ahora éramos 3 objetivos en una iglesia abandonada. El tío Juan avanzó 2 pasos. Dame las semillas, periodista, o serás la víctima número 6. Las luces de otro vehículo se acercaron rápidamente a la iglesia, iluminando violentamente la escena. No eran policías, eran más hombres del clan, o peor aún, eran los Zúñiga buscando a El Químico. El tío Juan miró a la entrada con irritación, y Pedro aprovechó el instante para arrojar la vasija al suelo de piedra. El sonido del barro al romperse fue ensordecedor, y un polvo fino se elevó en el aire, esparciendo las semillas del sello. Este caso archivado de la Sierra Madre nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Cómo reaccionaría don Vicente Ibáñez ante la pérdida de sus semillas? ¿Sobreviviríamos a este encuentro? En el próximo video revelaré la teoría final más oscura detrás de la lista de 10 y por qué la purga Ibáñez era más política que sentimental. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse.